Doctora Blanca, buenos días. Antes de hablar de la teoría de la complejidad y su aplicabilidad en el sistema educativo, yo quiero abrir este tema partiendo de un ejemplo muy cotidiano. Vamos a imaginarnos una escuela rural. Los estudiantes llegan después de recorrer largas distancias. Algunos llegan a pie, cansados, otros llegan en el transporte escolar, pues más contentos, más regalados. Y aparte de eso, pues porque tienen educación física, se presenta la situación de que van a retirar a un estudiante temporalmente porque los papás tienen que emigrar por cuestiones de la cosecha. Y aparte de eso, el resto de los profesores están preocupados de manera de cómo van a gestionar el día, puesto que debido a la lluvia se dañó el camino y medio colegio no pudo llegar. A primera vista, pues todo esto parece parte de la rutina, ¿no? Pero cuando lo miramos en un conjunto, nos revela algo más profundo, y es que la escuela rural está totalmente conectada con la vida diaria, con la cultura, con el territorio. Situaciones como el clima, el trabajo agrícola, las dinámicas familiares influyen en cómo aprenden los estudiantes y en cómo nosotros como docentes orientamos nuestras clases. Nada de esto puede anticiparse del todo, pero cada una de estas situaciones modifica el día a día escolar, cambia el ambiente del grupo, afecta la planeación y nos obliga a ajustar las estrategias. Y es justamente aquí donde entra la teoría de la complejidad. Hablar de complejidad es reconocer que la escuela es un sistema dinámico, un sistema cambiante. No funciona como una máquina con piezas rígidas, sino como un organismo que cambia, que se adapta y que se reconfigura continuamente. Mori menciona que la educación no puede verse desde un solo ángulo. Necesitamos integrar lo cognitivo, lo emocional, lo social y lo cultural, y esa es la esencia del pensamiento complejo. Para quienes trabajamos en contextos rurales, esta teoría tiene muchísimo sentido, ya que la escuela no solamente es un espacio donde se enseña, sino que también es un punto de encuentro, es un lugar de cuidado, es un referente para la comunidad. Y de aquí podemos comprender mejor los elementos claves de esta teoría. Y empezamos por el primero, la educación como sistema complejo. Es complejo porque está formado por muchos actores, estudiantes, docentes, padres de familia, comunidad, el territorio, y todos influyen entre sí, y estas interacciones generan situaciones que a veces son inesperadas. Prigogine explica que los sistemas abiertos como la escuela están en transformación constante porque reciben influencias del contexto. Por eso, un cambio pequeño en la vida familiar o en el entorno puede alterar el proceso educativo. Luhmann, por su parte, destaca que la educación se sostiene en la comunidad. Cada diálogo, cada gesto, cada interacción reorganiza el sistema escolar, lo adapta y lo renueva. Eh, para entender esta visión, pues hay cuatro aspectos claves, como son la interconexión total. Como dice Morín, todo está ligado a todo. En la vida escolar nada ocurre de manera aislada. Las decisiones docentes, las emociones de los estudiantes, las expectativas familiares y las condiciones del territorio se conectan constantemente. El segundo, la multidimensionalidad. La educación reúne lo cognitivo, lo afectivo, lo social, lo cultural, y ningún fenómeno escolar se puede explicar desde una sola dimensión. Y para terminar, la accesibilidad al contexto y la adaptabilidad. Siguiendo a Prigogine, los sistemas abiertos se reorganizan frente a los cambios. En educación esto se ve reflejado en las nuevas formas de enseñar, los cambios en la convivencia y las distintas dinámicas de cada grupo. El mirar la escuela desde la teoría de la complejidad nos permite entender por qué cada día es diferente, por qué cada grupo tiene su propia dinámica y por qué las estrategias no funcionan de la misma manera en todos los grupos y tampoco es igual en todos los contextos. En el marco de la teoría de la complejidad hay dos conceptos que son fundamentales para comprender los procesos educativos. Uno es la no linealidad y el segundo es la autoorganización. Ambos aportes provienen de Ilya Prigogine, quien nos explica que hay sistemas como el aula de clase que, estando lejos del equilibrio, ya que no son estáticos ni en perfectamente orden, así son capaces de generar nuevas formas de aprendizaje, ya que están en constante cambio por esa interacción que se da entre docentes y estudiantes, porque la educación no es mecánica ni es rígida. El primer principio es la no linealidad. La no linealidad nos implica que la educación no sigue una secuencia fija ni proporcional, ya que no existe una relación directa de causa y efecto donde el mismo estímulo produzca la misma reacción y el mismo resultado siempre en los estudiantes. Por ejemplo, tenemos dos estudiantes en clase, están recibiendo la misma explicación, los mismos ejemplos, y hay uno que comprende fácilmente y otro que no, hay otro que requiere procesos adicionales. Entonces, ahí vemos como, a pesar de recibir lo mismo, no obtenemos el mismo resultado. Hay que tener en cuenta que el aprendizaje es sensible a múltiples variables, lo que es la experiencia previa, lo que es el contexto, lo que son las emociones, y esto nos puede jugar a favor cuando queremos generar nuevos aprendizajes. Por ejemplo, estamos en una actividad previamente planeada por el docente, algo básico para la clase,
pero en el proceso de ejecución se dio lugar a, a debates profundos, a conocimientos un poco más avanzados, que a pesar de que no estaban planeados, permitieron un nuevo conocimiento porque la educación no es lineal y no hay una receta universal. El segundo principio fundamental para la teoría de la complejidad es la autoorganización. Esto se refiere a la capacidad que tiene un sistema para dar orden internamente sin depender exclusivamente de una intervención externa. Según Prigogine, los sistemas complejos son organismos que se reestructuran y se autoorganizan internamente a sí mismos cuando enfrentan tensiones, cuando hay conflictos en su entorno, cuando hay cambios, bueno, etcétera. En educación esto se manifiesta cuando, por ejemplo, los estudiantes o la misma institución generan dinámicas propias que, a pesar de que no estaban planificadas, resultaron siendo funcionales y muy efectivas. Recordemos que la escuela funciona como un ser vivo donde pueden emerger normas, pueden emerger roles y acuerdos sin que el docente los determine directamente. Por ejemplo, existió el momento en el que el docente se ausentó del aula y los estudiantes generaron acuerdos internos que les permitieron autoorganizarse y estar en calma, trabajando organizados. Ahí vemos que sí puede haber una autoorganización. También podemos ver cómo un grupo responde a desafíos del momento. Por ejemplo, les generan un trabajo en equipo, un proyecto. Siempre en cada equipo de trabajo va a surgir el rol del que es investigador, del que es creativo, del que es el líder, porque todos los sistemas se autoorganizan y se van autorregulando internamente. Para finalizar y a modo de síntesis, vamos a tener en cuenta que la educación es un sistema vivo. La autoorganización y la no linealidad nos muestran que la escuela no debería ser algo mecánico, que funcione como una máquina, algo rígido, sino como un organismo vivo que se adapta y crece gracias a esa interacción entre los docentes y los estudiantes. Aprender depende de cada estudiante y es diferente, no es lineal. Bueno, continuamos con la teoría de la complejidad y para este caso vamos a hablar del tema de las emergencias. Entonces, Luhmann nos define la emergencia como todo aquello que surge de la interacción y no puede reducirse a sus partes. ¿Qué quiere decir esto? Que la emergencia ocurre cuando al interactuar entre sí las personas crean cosas nuevas que nadie había planeado, como ideas, formas de trabajar, acuerdos y proyectos. Para eso, Luhmann creó una frase que dice: la sociedad está hecha de comunicación y no de personas. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacemos juntos y cómo hablamos entre nosotros crea lo que nosotros somos como un grupo. Para lo anterior, la escuela, ¿cómo ve el sistema de emergencias? Primero, con culturas institucionales. ¿Qué quiere decir? Se forman costumbres o maneras de vivir sin que nadie las haya escrito. Segundo, con dinámicas grupales, surgen espontáneamente, los grupos crean dinámicas propias entre sí. Y tercero, los proyectos evolutivos, que aparecen sin diseño inicial. Quiere decir que surgen proyectos que no estaban escritos, sino aparecieron de la espontaneidad de los mismos estudiantes o niños. Ejemplos sencillos, como lo decimos, pueden ser los proyectos de convivencia que terminan convirtiéndose en un comité estudiantil, o que los estudiantes inventen su propia forma de estudiar sin que nosotros los docentes se lo pidamos. Ahora bien, vamos a hablar de otro tema que es el borde del caos y su valor educativo. ¿Qué es el borde del caos? Es un punto medio como entre el orden y el desorden. Quiere decir, hay suficiente organización para que todo funcione, pero también suficiente libertad para probar, cambiar o innovar cualquier cosa. Entonces, aquí nos habla Morin de 3 puntos importantes sobre este borde del caos. El primero es un orden con incertidumbre. ¿A qué lo llama esto? No todo está definido, pero tampoco es un caos total, porque sirve en educación, ¿verdad que sí? El otro punto que le habla es la creatividad con propósito. ¿Qué hace esto? Permite que los estudiantes exploren, se equivoquen y creen cosas nuevas. Y por último está el error como aprendizaje.
¿Qué fomenta esto? Fomenta autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes. Un ejemplo sencillo a todos estos anteriores es las actividades donde los estudiantes pueden probar, fallar y volver a intentar con un objetivo claro. Bueno, buenos días para todos. Continuando un poco con la presentación, hablemos sobre lo que es el pensamiento complejo y el liderazgo complejo. Sí, estas pues van a ser dos miradas que nos van a ayudar a ver como tal de manera pues más amplia lo que es la educación de una manera más real. Entonces, cuando hablamos del pensamiento complejo, pues Edgar Morin nos invita a ver como el mundo como un todo y no a verlo por partes separadas. Esto quiere decir pues que no basta con estudiar lo que es las áreas por separado, sino pues debemos como tal lo que hacer es una conexión y una contextualización. Entonces debemos conectar, contextualizar y articular los diferentes saberes. Además, pues así como la realidad no es fragmentada, la educación tampoco debería serlo. Hay una frase de Edgar Morin donde afirma que pues la educación debe enseñar la condición humana en su totalidad. Entonces, esta es la misión como tal de la educación para Morin. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente llenar de contenidos, sino pues formar personas que sean íntegras, donde esté la parte de la ética, lo emocional, lo científico, lo cultural, lo territorial y la reflexión crítica en el proceso. Algunos ejemplos del pensamiento complejo pues son análisis de porcentajes y estadísticas tomando como base la producción agrícola. Esto, aquí podemos ver que no solamente estamos trabajando en lo que es la matemática, sino también como el contexto, la realidad y también hay un análisis social, ¿cierto? Y otro ejemplo sería explicación del concepto de densidad integrando conocimientos de física, química y ganadería. Aquí no solamente, aquí podemos notar que las ciencias no están por separados, ¿sí? Sino están siendo aplicadas y pues conectadas con la misma vida real. Bueno, hablemos ahora un poco sobre el liderazgo complejo. Tenemos que tener en cuenta pues que el liderazgo primero que todo no es vertical, no es centralizado, no es autoritario. Entonces, este es un sistema complejo donde nadie lo controla en su totalidad, ¿cierto? Donde el liderazgo debería ser es distribuido, que pues todos deben aportar, horizontal, donde no hay jerarquías rígidas, colaborativo, donde todos pueden participar, todos pueden construir, y emergente, donde en el equipo pueden surgir soluciones, ¿sí? Pues aquí pues podemos ver que la escuela es un sistema complejo, donde pues aprendemos más si lideramos entre todos y no que unos sean los que manden y los otros los que obedezcan, no más. ¿Sí? Algunos ejemplos de este liderazgo complejo son crear protocolos de convivencia con la comunidad educativa. Aquí podemos ver pues una construcción participativa donde está participando padres, estudiantes, docentes, que es colectivamente, ¿cierto? Y directivos que facilitan acuerdos, redes, participación. Aquí pues se lidera orientando y no imponiendo algo. Entonces pues este liderazgo no decide solo, pues nos invita a que se conecte, a que se construya entre todos y que haya una inteligencia colectiva. Gracias, profe Daniela. Bueno, la sostenibilidad del cambio educativo pues, se refiere como a la capacidad que tiene la institución educativa o la escuela para mantenerse, adaptarse y evolucionar con el tiempo. ¿Qué dice Luhmann? Que un sistema solo puede operar con sus propias operaciones. Y pues en educación el sistema en la escuela. Esto quiere decir pues que un cambio solo funciona si la escuela comprende y siente que le sirva. ¿Qué significa esto para los cambios educativos? Debe ser aceptado por los docentes, pues se debe trabajar también de forma con los estudiantes y con la comunidad. Se debe llegar pues a una funcionalidad como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que si de pronto viene una orden externa, háganlo porque sí, ese sistema no va a funcionar.
Tenemos algunos ejemplos de cambios sostenibles, como es la evaluación formativa, que se adapta a las necesidades reales del aula. Y esto funciona cuando el docente siente que realmente le ayuda a entender a sus estudiantes y a mejorar sus clases. Y también tenemos lo que es los proyectos contextualizados, digamos proyectos sobre agua, agricultura, convivencia, pues esos proyectos duran porque responden a las problemáticas reales de la institución educativa de la comunidad. Siguiente, por favor. Influencia en el contexto. ¿Qué dice la teoría de la complejidad? La teoría de la complejidad dice que nada se puede entender si se saca de su contexto. Entonces, según Morin, explica que para entender algo debe situarse. Entonces hay que mirar dónde ocurre, con quién ocurre y en qué condiciones pasa. ¿Qué significa esto para la escuela? Que cada escuela es diferente. Digamos, no es lo mismo una escuela rural, a una escuela urbana, a una escuela indígena. Cada una tiene su propia cultura, su economía y su forma de vida. Por eso no se puede enseñar en todas las escuelas. ¿Cómo el contexto cambia la escuela? Pues digamos los horarios modificados en escuelas rurales. Entonces en escuelas rurales los horarios se modifican pues debido a las lluvias fuertes, al paro camionero, paro arrocero, paro carbonero, paro armado y pues también esto influye directamente o viene directamente de la comunidad, quiere decir que la comunidad influye directamente en la escuela y también por la falta de conectividad, pues cuando no hay internet en las instituciones educativas, pues eh, los docentes debemos trabajar más en grupo, usar más actividades prácticas y pues crear actividades más cercanas y adaptadas al entorno. Entonces la enseñanza se vuelve un poco más cooperativa y contextualizada. Bien, aplicar la teoría de la complejidad implica transformar la enseñanza. Nos invita a reconocer que el aprendizaje debe ser humano y realmente flexible, entendiéndolo desde diferentes aspectos. El primero es que el aprendizaje debe ser diverso, puesto que cada estudiante tiene sus ritmos, sus formas y sus estilos de aprendizaje. Esto porque cada uno trae su historia de vida distinta y eso implica que pueda ver y entender el mundo de una manera diferente. Es incierto puesto que no es lineal ni totalmente predecible. Mori nos decía que el conocimiento es una navegación en un océano de incertidumbres y esa incertidumbre es la que vemos día a día en el aula. Es colaborativo en la medida de que son los estudiantes quienes construyen el proceso o el conocimiento de manera colectiva. Esto a través del diálogo permanente y la investigación escolar. Es interconectado porque los saberes están vinculados entre sí, ¿sí? Los saberes no son como islas separadas, la ciencia, las matemáticas, sino que la teoría de la complejidad nos invita a que estos deben estar unidos para dar soluciones reales a los problemas del entorno. Pero, ¿qué implica esto en la práctica docente del día a día? Bueno, primero vincular lo que se enseña con el territorio. Debemos diseñar experiencias y proponer experiencias que estén conectadas con el entorno, con el contexto y con la vida cotidiana de los estudiantes. No traer estrategias de otros lados, sino que realmente las que apliquemos sean conectadas con lo que el estudiante día a día hace y ve en su entorno. Fomentar la colaboración a través del trabajo en equipo y la investigación escolar, que sean los estudiantes mismos quienes vayan a construir el conocimiento. Evaluar procesos, como cada uno trae sus ritmos y sus estilos de aprendizaje diferentes, entonces esto nos invita a evaluar más que el resultado, el proceso desarrollado. Y finalmente, impulsar la autonomía, que sea el estudiante el partícipe o el protagonista del proceso a través de la creatividad, el pensamiento crítico y que se fomente la toma de decisiones, que le permitamos equivocarse, reconocer sus aciertos pero también sus derrotas. Bueno, algunos ejemplos
de la teoría de la complejidad que pueden ser aplicados, tenemos el aprendizaje situado. Es ese aprendizaje que está conectado directamente con el territorio. Esto aplica muy bien para los contextos rurales, donde se pueden enseñar las ciencias desde lo que el estudiante día a día ve a través de visitas de campo, solucionar problemas reales y concretos de su entorno. Y la reflexión y la construcción colectiva nos invita a que permanentemente debe haber un diálogo reflexivo entre los estudiantes, que unos aprendan de otros, pero también que el docente aprenda de los mismos estudiantes, entendiendo la escuela como un organismo vivo y en constante transformación. Bueno, para finalizar, quiero aportar que la teoría de la complejidad nos invita realmente a que seamos más humanos y flexibles, y esto es lo que realmente la sociedad requiere hoy en día. Bueno, muchas gracias.